Hoy quiero iniciar con la pregunta, ¿qué piensa del tema que hemos estado tratando en las últimas semanas? Efesios 5 y 6. Probablemente algunos de ustedes piensan, bueno, eso no es para mí porque pues no estoy casado y tampoco tengo hijos. Pero yo creo que es un tema que pertenece y se aplica a todos. Este tema de estar hablando de los hijos, de los matrimonios y de los jóvenes, yo creo que nos aplica a cada uno de nosotros. Yo ya lo dije antes, es bastante patético el hecho de que algunos cristianos se alejen de estos temas porque piensan, bueno, eso no es para mí. Algunos tienen la sensación de que el tema de los esposos y esposas no tiene nada que ver porque dicen, bueno, pero si yo ya no estoy casado o no me he casado todavía. Eso es lamentable porque ya sea casado o no, tenga hijos o no, los cristianos deben estar interesados en los principios de la verdad. Y esto se aplica para cualquier tema dentro de las Escrituras. No es que cada texto que leemos tenga algo que hablar directamente a una situación particular en mi vida. Sin embargo, aún si usted no está casado, es posible que tenga un amigo que está casado y que probablemente esté en problemas en su vida matrimonial. Y le puede ayudar con lo que vamos a estudiar a funcionar como cristiano. Debe usted ser capaz de ayudarle a esa persona y para hacerlo debe saber cómo hacerlo, cómo puede ayudarle. Y solo puede descubrir cómo ayudar entendiendo las enseñanzas de las Escrituras. Por lo tanto, nadie debe sentir que no tiene nada que aprender de lo que vamos a estar estudiando. Puede ser soltero o puede estar casado sin hijos, pero eso no le restringe a tener simpatía y compasión por aquellos que son padres. Y más en estos momentos difíciles que estamos viviendo en este mundo moderno. Es su deber y su responsabilidad ayudar y apoyar a los padres con hijos. Estos mandamientos, estos mandatos particulares, entonces no son solamente para individuos, son para todos nosotros. Pero más allá de esto, todos deberíamos estar interesados en la verdad divina, no importa cuál ella sea, deberíamos estar interesados en ella y en observar cómo Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, sabiduría, viene a nuestro encuentro en las diferentes situaciones en las que nos encontramos en este mundo. Gracias le damos a Dios por esto. Y ahora, hasta ahora hemos estado analizando estos textos de Efesios 6 en donde vemos la posición desde el punto de vista de los hijos. Y su mandamiento es a obedecer a los padres. Hijos, dice Efesios 6:1, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Y hoy vamos a hacer la segunda parte de este tema de obediencia y de honra que encontramos en los siguientes versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Pero antes de analizar estos dos textos, quiero que noten el versículo siguiente, Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto no quiere decir ahora que todo lo que dijimos la semana pasada y lo que voy a decir hoy acerca de la obediencia y acerca de la honra debe tirarlo a la basura, con ese versículo 4. El versículo 4 es la parte que le corresponde a los padres y no es un prerequisito para la obediencia y la honra que vemos en los versículos 1 al 3 por parte de los hijos. No es que ahora los hijos deban esperar cierto comportamiento de los padres para obedecer. Y lo que quiero decir es que no importa quiénes son los padres, no importa. Igual debe obedecer y honrarlos. Hay padres que no son tan fáciles para obedecer. Algunos de ellos ni siquiera son creyentes. Padres que con sus actitudes pueden llevarle a la ira. Pero así sean padres difíciles o sean padres fáciles,
de relacionarse e inclusive sean incrédulos y que sus acciones sean causantes de la ira, la obediencia y la honra esperada de los hijos debe ser a todo tipo de padres, no importa cuáles sean ellos. El mandamiento debe ser obedecido sin tener en cuenta el carácter de los padres. Y se aplica incluso en el caso de padres no cristianos. Lo que está diciendo Pablo acá es: hijos, obedezcan a sus padres. No hay límite para la obediencia. Es decir, sean cristianos o no, hay que obedecer. Noten otra vez, ahí el versículo. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. No dice nada, si la notan ahí las palabras, no dice nada que hay un requerimiento para la obediencia. Solo, y digo solamente, desobedece cuando le piden desobedecer a Dios. Pero ojo, a veces no se obedece por preferencia, con el convencimiento o con el entendimiento de que está obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Pero si se analiza, en esos casos es simplemente por preferencia. Hay algunos que no obedecen y argumentan que están siguiendo un mandamiento de Dios, cuando es preferencia. Hay algunos hijos que para no obedecer citan inclusive algún texto fuera de contexto. Dicen cosas que no son ciertas y justifican su pecado de desobediencia con un texto bíblico. Alguien que desobedeciendo a sus padres en la hora de llegar a la casa dijo: todo lo puedo en Cristo. Otro que desobedeció diciendo que en Cristo hay libertad. Esos textos están fuera de contexto para argumentar su pecado. Inclusive alguien muy cercano, cuando lo confronté con su pecado, me dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Así me lo dijo, es una realidad. Totalmente fuera de contexto. Jesús no habla de no confrontar al hermano, es lo que hay que hacer, de hecho, cuando el hermano está en pecado. E inclusive nos dejó la disciplina eclesiástica en casos de pecados no arrepentidos. Entonces debe obedecer y no argumentar su pecado con textos bíblicos. Y es cierto, a veces hay que desobedecer justamente. Es decir, desobedecer porque hay verdaderos argumentos bíblicos para la desobediencia. Es una desobediencia justificada. Pero inclusive si está justificada, lo debe hacer en un espíritu correcto. La obediencia justificada o la desobediencia justificada se da cuando hay una violación a un mandato de Dios con la orden que le dan. Si le piden robar, mentir, chismosear, calumniar, difamar, etcétera, puede desobedecer. Si hay algún principio cristiano antes del mandamiento de los padres, entonces puede desobedecer. Pero nunca debe desobedecer de una manera despectiva o impaciente, y menos aún debe hacerlo de forma arrogante o de una manera censuradora. Muy a menudo esa es la forma en que se dicen las cosas. En vez de esto, debe ser de testimonio. La manera como lo hace debe ser de testimonio para todos. Pero a veces la forma como se hace lo que trae es una blasfemia al nombre de Dios. He notado que las personas que son culpables de este fracaso a menudo utilizan actitudes o palabras que revelan esa actitud interna equivocada, revelan su arrogancia. Y el mandamiento es a obedecer y a honrar a padre y madre, sean cristianos o no. Esa es la instrucción. A menudo es difícil, porque no son personas fáciles, pero ese es el mandamiento, ese es el mandato. Y repito, solo hay un límite para la desobediencia, y es cuando le piden que no sea o un adorador de Dios, o que le sirva a Dios, o alguien que le está pidiendo de forma deliberada cometer un pecado. Y les hago énfasis en que es el espíritu con el que actúa un punto muy importante, vital. Es muy importante. Y si llega el momento en que realmente tiene que desobedecer, debe hacerlo de una manera que dé la impresión de que le duele, de que le aflige,
que le duele desobedecer a su padre, que lo siente mucho, que es una decisión terrible. Y de hecho, es una decisión terrible que a un hijo le toque oponerse a su padre. Es una de las cosas más difíciles y serias a la que puede ser llamado. Así que siempre se debe hacer en el nombre de Cristo y de Dios. Debe hacerse con un corazón quebrantado. No debe dejar de dar a sus padres la impresión de que con esto de desobedecer le está haciendo daño y causándole dolor. Que si fuera necesario se quitaría la mano derecha para evitar causarle dolor por su desobediencia. Pero lo que pasa es que es la única opción que se tiene. Si lo hace de esa manera, puede ser utilizado por Dios para influir en ellos. Pero si lo hace con arrogancia, con desdén, con censura, ciertamente va a hacer daño. No tendrá ningún valor en absoluto y alejará a las personas de Cristo, las hará sentir y decir, estos hijos que se han convertido en cristianos son unos obstinados, sabelotodos, duros, rígidos, legalistas. En ese momento va a establecer una barrera entre ellos y su llegada al conocimiento de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cualquier postura que tenga que tomar siempre debe hacerse con un corazón quebrantado, con un espíritu que se inclina, que se humilla. Debe dar la impresión de que sus corazones están sangrando, ya que está obedeciéndole o desobedeciéndoles a ellos para obedecer a Dios. Es una cosa maravillosa que Dios nos ha dado esta oportunidad de obedecer a nuestros padres y al mismo tiempo de oponernos cuando hay un pecado que así lo demanda. Siempre debemos verlo de esta manera. Y noten otras razones por las que debe obedecer. Ya vimos el versículo 1, porque es justo. Ahí en el versículo 1 dice, encontramos por qué es justo. Pero noten la razón que nos da Pablo citando a Moisés en Éxodo 20:16 y Deuteronomio. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Aquí tenemos la razón para obedecer, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Pero antes de eso, quiero que noten la palabra honra del versículo 2, que parece ser sinónimo de obedecer. Y sí incluye obedecer, pero tiene un matiz diferente. Esta palabra va un poco más allá. No solo obedecer a los padres los mandatos, sino que les honra, les reverencia. Entonces los hijos deben mostrar ese honor a sus padres, deben darles veneración. La palabra además es un imperativo, es un verbo en imperativo, es algo que debe hacer. El autor de Hebreos está haciendo referencia a los padres diciendo esto. Dice en Hebreos 12:9, dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Aquí vemos que ellos los disciplinaban, pero también había un respeto por parte de los hijos. Y ese respeto o veneración o reverencia debe mostrarse de una forma tangible. Y esto no es algo nuevo en el Nuevo Testamento como una doctrina nueva. Desde el Antiguo Testamento esto se enseña. A Moisés, Levíticos 19:3 dice, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Y en el mandamiento de Efesios 6, el padre es nombrado primero. Pero aquí en Levíticos la madre es nombrada primero. Yo creo que lo que están mostrando acá es que a los dos, sin importar sea padre o sea madre, hay que reverenciarles. La referencia no tiene género, es para ambos padres. Ese respeto o honra lo deben mostrar a los dos. Y digo mostrar, ya sea con actitudes internas como con actitudes externas, como lo haría con Dios o como lo hace con Dios. Actitudes internas con temor mezclado con ese amor que tiene por el Dios del universo. Con una actitud de reverencia interna, porque de nada vale las acciones externas
si en el interior está mal logrado, si está dañado. Pero no solo se debe quedar con la actitud interna, debe mostrarse externamente. Y la honra externa se muestra tanto de palabra como de gesto. Los hijos honran a los padres cuando les hablan respetuosamente. Siempre debe hablar bien de ellos. ¿Recuerdan los hijos de la mujer de Proverbios 31? Sus hijos se levantaban y la llamaban bienaventurada, la respetaban. Y en el caso, entonces, en que un padre por debilidad o por indiscreción es expuesto, el hijo no debe burlarse o hacer mofa de su caída. El hijo debe cubrir la desnudez de sus padres. Pero esto no se queda solo con las palabras. La honra también se expresa con gestos. Los hijos deben mostrar reverencia a sus padres mediante un comportamiento sumiso. ¿Recuerdan a José? Aunque José era el gran príncipe de Egipto y su padre Jacob se había empobrecido, el padre llega a Egipto y los hermanos se inclinan ante José, tanto él como sus hermanos. Se comportan humildemente rindiéndole reverencia a José. Pero cuando José se revela a ellos como el padre, ahí él le rinde reverencia a Jacob. En Génesis 46, 29 dice, y José unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. El rey Salomón es otro ejemplo. Cuando su madre Betsabé fue al rey Salomón para hablarle, él es el rey, él ya va para hablarle de Adonías, el rey se levanta a recibirla y se inclina delante de ella, Primera de Reyes 2:19. Y hoy ¿cuántos hijos están lejos de darle reverencia a sus padres? Desprecian, de hecho, a sus padres, tienen tanto orgullo y descuido hacia ellos que son una vergüenza para el cristianismo. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Deuteronomio 27:16. Y yo les digo que los que son irrespetuosos con los padres, si viven para tener hijos, sus propios hijos les causarán heridas en sus costados. Y Dios los hará inclusive leer sus pecados en voz alta el día de su castigo. Esto es algo serio. Esto no es simple, esto es algo serio. Entonces, ¿cómo muestra ese honor a sus padres? Lo hace con una obediencia mediante una cuidadosa obediencia. Hijos, ser obedientes a vuestros padres en todo, porque eso es agradable al Señor. Y nuestro Señor Jesús es un ejemplo para que los hijos obedezcan. Jesús mismo fue obediente. En Lucas 2:51, y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Ellos son los padres. Él estaba sujeto a ellos. Jesús, al que todo el universo se sometía, los ángeles se sometían a él. Y ya hablamos un poco de la obediencia la semana pasada y no voy a repetir, pero es la forma de honrar a los padres. Ahora en Efesios 6:2 llama a honrarles. El honor se muestra a los padres, por ejemplo, aliviando sus necesidades. José alimentó a su padre en su vejez, Génesis 47:12. Y eso sería nada más que pagar una deuda justa. Los padres criaron a los hijos cuando eran pequeños y los hijos deben nutrir a sus padres cuando ellos son viejos. Las cigüeñas jóvenes, por instinto de la naturaleza, llevan comida a las mayores cuando por razón de la edad no son capaces de volar. Plinio la llama la ley de las cigüeñas y hace siglos en el Senado romano aprobó la lex cionaria, que es la ley de la cigüeña, que obligaba, esto era una obligación, que obligaba a los hijos e hijas a cuidar de sus padres ancianos, siguiendo el buen ejemplo de estas generosas aves. La memoria de Eneas fue honrada para sacar a su anciano padre de Troya cuando estaba en llamas la ciudad. Pero hay algunos que son como unos monstruos, que se avergüenzan de sus padres cuando son viejos. Y cuando le piden pan, les dan una piedra.
En Montreal hay seguramente se da en otros lugares, pero lo vi allá. Uno ve una casa y la casa le ponen una carpa completa, la envuelven toda como si fuera, como si estuvieran haciendo un camping ahí gigantesco de toda la casa. Y cuando esto sucede, aprendimos que lo que ha pasado ahí es que tiene plaga. Entonces tienen plaga y fumigan y dejan eso cerrado. Bueno, los corazones de los hijos que se cierran contra sus padres es como si la plaga esté ahí. Inclusive nuestro Señor y Salvador cuidó de su madre. Cuando estaba en la cruz, ¿lo recuerdan? Él le encargó a su discípulo Juan que la llevara a la casa como su madre y viera que no le faltara nada. Juan 19:26. Mis hermanos, es un mandato solemne de Dios. Honra a tu padre. Además que merecen ese honor, esa honra que usted les da, por ese amor, por ese gran afecto que le dieron cuando eran pequeños. Y no solo el amor y cuidado, sino también el costo. Piensen en el costo en el que ellos incurrieron. Los padres a menudo cuidan más de sus hijos que de ellos mismos. Los cuidan cuando están bebés, no sea que sean como la fruta joven que se cae y ya no sirve. Y a medida que los hijos crecen, el cuidado de los padres crece. A ellos les da temor que los hijos caigan cuando son pequeños y más temor con las caídas cuando son mayores, porque el golpe es más fuerte. Mis hermanos, el amor del padre se muestra inclusive por el costo que le ha tomado. Según de Corintios 12:14, Pablo lo dice: he aquí, esta es la tercera vez que estoy preparando para ir a vosotros, y no seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Es un ejemplo de lo que hacen los padres. Yo les digo, yo no aprendí a amar a mis padres hasta que tuve hijos, porque entendí ese amor sacrificial gigantesco que tiene uno por los hijos. Pero antes era un patán con mis padres. Y yo creo que eso así pasa. Hay un costo inclusive. Y además el costo involucra un cuidado por los padres. Los padres son cuidadosos con sus hijos, los acuestan de noche, les ayudan, los acompañan a los partidos de fútbol, algunos, o de deportes, de los que sean. Algunos ni les interesan los deportes, pero allá están, todo el tiempo con ellos. Pero hay algunos que tratan a sus hijos con crueldad como si no fueran suyos. De eso habla Job 39:16. Pero la mayoría de los padres se empobrecen por enriquecer a sus hijos. Y los hijos nunca van a poder igualar ese amor de un padre, porque los padres son los instrumentos que Dios ha puesto para sus hijos. Pero llega hay un momento en que hay que honrarles. Y les digo que honrar a los padres es agradable al Señor. Colosenses 3:20 nos lo dice. Así como es gozoso para los padres que los hijos les honren, es agradable al Señor. Hijos, honren a sus padres, porque esto es agradable al Señor. ¿No es su deber agradarle al Señor? Honrar y obedecer a sus padres agrada al Señor, así como cuando se arrepiente y cree. Y para que pueda ver bien que le agrada a Dios, Él le otorga una recompensa, y esa es otra razón para obedecerles y honrarles. La recompensa, la promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Recuerdan a Jacob? Él no iba a dejar a ir al ángel hasta que le hubiera bendecido, hasta que recibiera la recompensa. Y Dios no se iba a separar de ese mandamiento hasta que le diera esa recompensa. Pablo llama a esto el primer mandamiento con promesa, ahí en Efesios 6:2. El mandamiento tiene una promesa particular hecha en él. La larga vida, que le vaya bien y tenga larga vida, se menciona como una bendición. Y la larga vida es una bendición.
como dice el salmista, y veas a los hijos de tus hijos. Eso está hablando de los abuelos. Hace referencia a los abuelos. Qué bendición ser abuelo. La vejez es una bendición. Y fue el gran favor de Dios a Moisés. Él a Moisés le dio larga vida. Y aunque tenía 120 años, ni siquiera necesitaba gafas. Deuteronomio 34:7, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Impresionante, larga vida con vigor. Dios amenazó con una maldición a Elí para que no hubiera un anciano en su familia. Es una maldición no tener ancianos. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Primera de Samuel 2:31. Es decir, que la larga vida es una recompensa. Y desde el diluvio la vida es corta y truncada. Para algunos, el vientre es su tumba. Otros cambian su cuna por la tumba. Otros mueren en la flor de su juventud. La muerte cumple su orden todos los días sobre uno, sobre otro. La muerte les embosca continuamente, pero Dios quiere bendecirle. Les saciará de esto, dice, Él mismo lo dice, les saciaré con larga vida. Es una bendición, Salmo 91:16. La larga vida es para ser estimada y es una bendición. Es una bendición cuando Dios da mucho tiempo a las personas para arrepentirse y mucho tiempo para servir y mucho tiempo para disfrutar de las comodidades, de las relaciones, de la comunión cristiana. Y noten, ¿a quién se le promete esta bendición de larga vida en el texto? A los hijos obedientes. Honra a tu padre para que tengas larga vida sobre la tierra. Nada acorta la vida más rápidamente que la desobediencia a los padres. Absalón, ¿lo recuerdan? Era un hijo desobediente que buscaba quitar la vida de su padre y quitarle la corona. Y no vio la mitad de sus días. La mula sobre la que cabalgaba, cansada de la carga, lo dejó colgado entre el roble y el cielo. Es decir, ni siquiera pudo pisar la tierra, ni tampoco iba a entrar al reino de los cielos. La obediencia a los padres hace alargar la vida. Y la obediencia a los padres, además de alargar la vida, la endulza. La endulza porque la obediencia a los padres, Dios mismo le da inclusive herencia en esta tierra a los hijos. No tienes más que una bendición, le dijo Esaú al padre, oh padre mío, no tienes más que una, y aquí tiene más de una. No solamente es larga vida, una buena vida, sino que le da más, inclusive les da tierra, la tierra que el Señor te da. Tendrás tu tierra no solo por la providencia de Dios, sino con su amor inclusive. Hay un lugar preparándose para los obedientes. Dios mismo, cuando envió a su Hijo Jesucristo, les dijo que Él estaba preparando un sitio para todos. Hay una nueva Jerusalén. Vamos a vivir allá. Nos ha prometido un lugar allá para nosotros. Hay un lugar que es prometido para los obedientes, para los que honran a sus padres. Todos estos son argumentos poderosos para hacer que los hijos honren y obedezcan a sus padres. Y pensando en todo esto, pienso además que obedecer es de testimonio. Es de testimonio para los de afuera, para los mismos de la iglesia inclusive. Obedecer y honrar a los padres demuestra la obra que Dios ha hecho en el corazón del Hijo. Y cualquier cosa que el cristiano haga, siempre debe hacerla de la mejor forma posible, que pueda por el testimonio. Y hacerla lo mejor es actuar de acuerdo a los patrones bíblicos que Él nos dejó, porque es un testimonio para el mundo. Así el hijo cristiano debe ser el mejor hijo que cualquier otro hijo. El esposo cristiano debe ser el mejor esposo, la esposa cristiana debe ser la mejor esposa, la familia cristiana, el mejor tipo de familia del mundo, el hombre de negocios cristiano, el mejor hombre de negocios concebible, el hombre profesional, el mejor hombre en su profesión, y no me refiero a su capacidad, sino a todos estos demás aspectos. Todo lo que hace el cristiano
debe hacerse con todas sus fuerzas, siguiendo un patrón bíblico que allí tenemos, siendo llenos del Espíritu Santo. Todas sus acciones deben hacerse con una minuciosidad, con una comprensión de que nadie más es capaz de hacerlo, solamente aquellos que son llenos del Espíritu. Y además, y los de afuera no serán capaces, no son capaces porque no conocen, porque no entienden, porque no tienen el Espíritu. Ustedes lo entienden, lo hemos estado estudiando. El cristiano, recordemos, es un hombre que está lleno del Espíritu. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ya estudiamos eso. Ahora, cuando cualquier hijo es lleno del Espíritu, por definición, ese hijo es un ejemplo, es un hijo ejemplar, es un mejor hijo que uno de un no creyente. ¿Y a qué nos conduce todo esto? La conclusión que los hijos cristianos deben ser los mejores hijos, obedeciendo y honrando a los padres, porque eso es testimonio para la sociedad, para nuestra iglesia. Y solamente ellos pueden, los cristianos, porque tienen una comprensión real y verdadera de esta relación. En estos días, por el contrario, hay una ruptura de la vida familiar, porque ambas partes, tanto padres como hijos, no entienden el significado de estas cosas, no saben nada acerca de esta relación de padres e hijos desde un ángulo bíblico, no pueden ver estas cosas en el Señor o en Cristo como deberían, pero debido a que estamos en Cristo, tenemos un nuevo entendimiento acerca de todo esto. Vemos que esta relación padre e hijo es un reflejo de la imagen, de la relación de Dios con el cristiano que es su hijo. Así que tenemos esta noción exaltada y elevada de la paternidad en relación con los hijos. Como cristiano no debería actuar automáticamente, no es una lista de cosas a hacer. El cristiano siempre sabe por qué hace las cosas, él tiene sus razones, tiene sus explicaciones, tiene las exposiciones de la Escritura para que puedan entender la situación en la que se encuentre, pero solo aquel que tiene el Espíritu. Por eso es ser lleno del Espíritu. Si usted es lleno del Espíritu, puede actuar de esta forma, puede obedecer, puede honrar a sus padres. La obediencia y el honor son una consecuencia de esa llenura del Espíritu. Todo el problema en estos asuntos al final es un tema de espíritu. La sabiduría moderna es por qué debería escuchar a mis padres. ¿Quiénes son ellos? Son unos anticuados, desactualizados. ¿Qué entienden ellos? Ese es el espíritu que está causando tantos problemas hoy. Y los padres, por otro lado, son culpables de lo mismo. Aquellos padres que son incrédulos, ellos dicen, estos hijos son una molestia. Es un problema, suelen decir. Ahora, antes salíamos todas las noches, pero ahora con los hijos en la casa ya no podemos hacerlo. Ya están pensando en cosas egoístas. El espíritu ya está equivocado, es por eso que hay tantos fracasos. Todos estos problemas son asuntos del espíritu. Entonces no es el gobierno, no son las entidades educativas que enseñan qué es lo que se debe hacer en esta relación padres e hijos. No es la psicología. Todo porque ellos no ven la naturaleza del problema con el que están lidiando. No se puede legislar o enseñar sobre asuntos cuando es una cuestión de espíritu. Es muy importante que el hijo cristiano tenga el espíritu correcto en todos estos asuntos. Pero permítame añadir algo más. El cristiano está en una posición excepcionalmente ventajosa en estos asuntos, porque como cristiano debe tener una comprensión de las dificultades que se presentan con sus padres, por ejemplo. Tomemos el caso de dos no creyentes, ni padres ni hijos. ¿Qué sucede? Inmediatamente hay un choque de personalidades, un choque de voluntades, y ninguna de las partes tiene ninguna comprensión de la otra. El hijo dice, los padres no tienen derecho a decir esto, y los padres miran a sus hijos y dicen, estos son imposibles, están completamente equivocados. Ambas partes están como en una batalla sin ningún intento de entender el punto de vista del opuesto. Pero eso no debería ser cierto para el cristiano. Él tiene esta gran ventaja.
Si hay un hijo creyente de padres incrédulos, él sabe lo que está pasando exactamente. Él sabe que los padres no se pueden comportar bíblicamente, porque ¿cómo lo van a hacer si no conocen, si no tienen el Espíritu? No se limita entonces a considerarlos como padres difíciles, sino que está interesado en su personalidad. Y como cristiano dice, por supuesto que no pueden evitar ser pecadores. En cierto sentido, esto es trágico y triste, pero no debe molestarle ello, porque no pueden verlo desde una perspectiva incrédula. No son cristianos. Y para él esperar que tomen un punto de vista cristiano cuando no lo son, es casi pedirles un imposible. O es pedirles un imposible. Usted mismo estuvo en esa situación, en esa posición. Estaba igual de ciego. Y gracias a Dios que sus ojos se han abierto y ahora ve el camino correcto. Por lo tanto, debe ser comprensivo con ellos, debe ser paciente, debe hacer todas las cosas, todas las concesiones que pueda, debe ir tan lejos como pueda para encontrarlos y ayudarles y aplacar sus entendimientos. Tal es la ventaja, esa es una ventaja que tiene el hijo cristiano. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Tiene este entendimiento, no se limita a hacer o a poner una persona en contra de la otra, una personalidad en contra de la otra. Entiende, en ese momento un cristiano entiende y ve la ceguera del pecado, ve que eso es lo que está causando el problema. No los mira simplemente como padres que están en su contra, más bien entiende que es el pecado el que está causando la división. Eso es lo que nuestro Señor quiso decir en su enseñanza acerca de traer una espada y causar este tipo de divisiones. No debe sorprenderse de ello y no debe reaccionar violentamente ante él, debe abordarlo con todo un espíritu de comprensión y de simpatía, e independientemente de lo que usted y yo podamos hacer como cristianos, lo que sea que hagamos como hijos cristianos, cada vez que se encuentre con este choque, esta división, y sienta que está obligado incluso a decirles no a los padres, siempre debe estar seguro de que lo que está haciendo lo está haciendo por encima en este momento o por una preocupación por los padres, siempre preocupado por ellos. Debe ser de testimonio, nunca en arrogancia. Honre a su padre y a su madre. El hecho de que ahora se ha convertido en cristiano y los padres no son cristianos no significa que los menosprecie y los trate con desprecio y desdén. Debe honrarlos y puede honrarlos, sobre todo preocupándose por sus almas. Si como pueblo cristiano no tiene una preocupación por sus espíritus y sus corazones y sus almas y de aquellos que están relacionados con usted, entonces no está obedeciendo a sus padres, no está honrando a su padre y a su madre, que es lo que nos está pidiendo aquí el texto. Por lo tanto, piensa en esto regularmente. Eso es lo que quiere el apóstol en estos textos, que preste atención como hijos. Pero el texto también les habla a los padres. Lo que pasa es que hay problemas para entender la posición de cada uno, el rol de cada uno. Ya hemos hablado de los hijos, pero las Escrituras nos iluminan también acerca del tema de los padres. Y debe ir a ellas hoy, inclusive, más que nunca, para entender cuál es el rol de padre. ¿Por qué? Porque la instrucción que está recibiendo es del periódico, de las personas que se entrevistan en la radio, en la televisión, en el internet, y ellos están en este momento instruyendo su intelecto, se sientan y estructuran sus mentes de acuerdo a lo que escuchan y no van a las Escrituras. Entonces debe aprender a disciplinar su mente, a dejar todo eso de lado e ir a las Escrituras. Siempre. Proverbios 13:24 dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Entonces tenemos una instrucción clara que hay que disciplinar a los hijos, pero también tenemos otra instrucción clara que dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Tenemos estos dos extremos y todo el problema se encuentra entre estos dos límites y ambos se encuentran en las Escrituras y debemos ir a ellas
para solucionar este problema y lo veremos la próxima semana. Así que no se lo pierda. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz y nos confronta. Muchos de nosotros hemos obrado erróneamente en nuestras vidas y te pedimos que nos des no solamente la sabiduría para hacer las cosas correctamente ahora, sino también, si es necesario, pedir disculpas, pedir perdón a nuestros padres, que lo podamos hacer, que tengamos una transformación completa. Esto de la obediencia, hoy estamos hablando, la semana pasada hablamos de la obediencia y la importancia de la obediencia, pero la honra, Señor, es también muy importante y queremos honrar a nuestros padres. Ayúdanos a hacerlo de la forma que tú nos demandas acá. Y como Padre, Señor, empieza a trabajar en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros para que podamos entender también cuál es el rol de cada padre en su familia. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.